Hola, hola, buenas tardes. Ay, qué gusto por fin de volver al espacio. Disculpen, hemos andado, la verdad, allá en los campos agrícolas. Luego le vamos a contar con proyectos muy, muy interesantes. De hecho, un taller de cine, de documental que vamos a hacer, que luego les voy a pasar la información al cierre del programa. Pero, como tenemos muy poco tiempo, porque en verdad sabemos que nuestra invitada de hoy anda muy ocupada por todo Sonora, tenemos el gusto de recibir en esta cabina a la secretaria Wendy Briceño por segunda vez, porque la primera fue cuando recién empezamos este programa el 8 de marzo. Venimos a hablar de la mujer en la política, pero hoy en día nos trae este programa único, innovador en todo México, que es el programa Yo Genero Inclusión. Wendy, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, querida Erika. Saludarte a ti, a todo el público de Radio Sonora, agradecer a Sociedad Activa. Y pues yo muy contenta de estar aquí para platicar de Yo Genero Inclusión, de que se lanza desde la Secretaría de Desarrollo Social. Secretaría de Desarrollo Social, y bueno, vamos a poner un poquito de antecedentes. Esto viene a responder un compromiso, ¿no?, del gobernador que se hizo a través de la agenda, a la firma de la agenda política de la coalición LGBT más Sonora, que somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil que nos reunimos con candidatos que se comprometen, ¿no?, a cumplir derechos humanos para todas y para todos. ¿Y cómo surge este programa? A ver, cuéntanos cómo fue que se creó. Claro que sí, fíjate que es muy importante ese contexto que das. Efectivamente, el hoy gobernador como candidato firma la carta de los compromisos de la coalición LGBTQ+, algunas candidatas y candidatos firmamos eso que representa, bueno, pues que manifestamos, que hicimos público un compromiso en ese momento para lo que viniera posteriormente, es decir, de ganar la gubernatura, de ganar diversas posiciones, y eso es muy importante. Y haría una primera puntualización ahí: no todos ni todas lo firmaron. Eso es que eso también es importante. Sí. Eso es una. Es decir, lo que se firma en campaña luego se tiene que traducir en hechos. Segundo, ya que se firma y demás, es muy importante decir que se traduce en el Plan Estatal de Desarrollo, porque para que quede plasmado como esa hoja de ruta, el gobernador nos encargó mucho que el plan estatal no se convirtiera pues como en un libro que hay que guardar ahí, ¿no? Que luego un libro ahí más para las oficinas, Erika, para que adorne, para que se vea en las oficinas, sucede y ha sucedido. No, sino que fuese realmente pues esa hoja de ruta, esa guía para los 6 años. Y efectivamente de ahí sale este compromiso. Cuando ya llegamos vamos a decir, a la realización, a la propuesta del presupuesto 2022, a fines de 2021, ahí es donde proponemos que se lance este programa piloto, y así es como nace Yo Genero Inclusión, de la mano con mesas de trabajo donde participó activismo, donde participaron representantes de colectivas LGBT. Esto es importante decirlo, y así es como van haciendo, porque también, por otro lado, hay que reconocer que en Sonora pues hay un activismo importante desde hace muchos años, en todo lo que corresponde a la causa de los derechos humanos y LGBT precisamente. Y creo que eso es como, digo, y aquí lo vemos como bien claro, como desde la sociedad civil, ¿no?, que nos hemos podido organizar, que eso es algo bien importante. A ti, Radio Escucha, que estás ahí, tienes alguna inquietud, alguna necesidad de transformación, ¿no? Lo importante de agremiarse, de unirse, de trabajar y de ser escuchadas, ¿no? Creo que eso ha sido como pues una labor que has realizado, ¿no?, desde tu llegada a la Secretaría. Y cómo, bueno, para la gente que no sabe qué es Yo Genero Inclusión, después de esas mesas de trabajo, de estos análisis, ¿en qué culminó esta investigación? Exacto. ¿En qué, digamos, qué es pues Yo Genero Inclusión? ¿Cómo se traduce en la práctica? Es un programa que está dirigido a acompañar aquellos proyectos, aquellos emprendimientos, particularmente digo pequeños emprendimientos, no porque representen que sean chiquitos, sino porque sí estamos impulsando particularmente a quienes tienen, es decir, no son los grandes proyectos, no van a ser los potentados, ellos tienen por su lado sus ingresos y sus participaciones, sino aquellas personas, aquellas familias LGBT en este caso, que se identifiquen como LGBT, que estén ahí sacando adelante su proyecto,
que tengan una idea, ya la tengan en mente y la quieran echar a andar, o que en su caso ya esté andando y que este impulso les venga bien. Es un impulso, se entregan hasta 25,000 pesos en este año. El año pasado que empezamos eran hasta 15,000, este año es hasta 25,000. Hay opción de ampliar, es decir, puedo haber aplicado la primera vez y querer ampliar en esta ocasión y obtener nuevamente ese recurso para darle continuidad a mi proyecto, y eso se entrega no en dinero. Esto es importante, no en dinero, se entrega a través de lo que es la materia prima, el insumo, eso que está necesitando, si son, vamos a decir, algunos muebles, si son algún tipo de materia prima para detonar su negocio, eso es lo que ayude a crecer el negocio en ese momento, ¿no? Exactamente. Y eso está bien padre porque cada quien puede decidir qué es lo que necesita, y ya ustedes hacen, digamos, la compra directa, ¿no? A ese proveedor y lo recibe ya el apoyo. ¿Y cómo fue ese lanzamiento? ¿Cómo lo recibió la comunidad hace un año? Y ahorita vamos a hablar de actualmente, ¿no? Pero en su lanzamiento, ¿cómo sentiste que fue esta? Porque, pues, primer programa y aparte único, desgraciadamente, en todo México, ¿no? No existe un programa de desarrollo económico para empresarios LGBT. Exactamente. Empezó el año pasado cuando nace este piloto. Cuando digo un piloto es porque finalmente es un programa nuevo, así se entiende, así y quiere decir que es susceptible, como toda política pública, a ser mejorada, ¿verdad? Pero nace con 1.5 millones de pesos. Ese fue el lanzamiento en su momento, con hasta 15,000 pesos, 103 proyectos apoyados, ¿no? En esta primera convocatoria. Diversidad representada por completo, mujeres lesbianas, hombres gay, personas trans, mujeres y hombres, es decir, todes, pues, una representación amplia y muy interesante también, personas indígenas asumidas, pues, de la comunidad, asumidas LGBT, y bueno, pues también sí es bueno hablar también de la pertenencia a una comunidad indígena, porque pues eso te habla de que de pronto también se viven otras y diversas dificultades, ¿no? En todas estas contextos que nos atraviesan. Entonces, eso es muy importante, 103 proyectos apoyados a los que les hemos dado seguimiento, porque no solo es la entrega del insumo, sino que también es la capacitación. Ese fue el nacimiento de Yo Genero. Este año, 2023, yo te puedo decir, este año se apoyan 162 proyectos con hasta 25,000 pesos, son 3 millones de pesos, lo que ya sumaría 4.5 millones de pesos, 4 millones y medio en cuanto a recurso económico aportado a la comunidad LGBT de forma directa en estas reglas de operación o con estas características que platicamos. Y este año yo te puedo decir, Erika, que ya está más permeado el programa. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la participación, si ha habido más interés, si ha habido más gente escribiendo pendiente de todo el proceso, por ejemplo, de cuándo íbamos a dictaminar, de cuándo se iban a publicar los resultados, de cuándo ¿Y hubo más participación también? Sí, pero también, y aquí es donde también digo que está permeando, también empiezan a surgir otras voces, no necesariamente de la comunidad, pero ya con dudas de decir, bueno, y a lo mejor es algo que podemos, digamos, meternos aquí para la reflexión, porque es interesante. ¿Y por qué un programa específico para la comunidad? Y para allá iba, porque justo lo he escuchado. Ahí lo pongo. Pero eso quiere decir que ya está permeando. La gente dice, porque quiere decir, ya cuando empiezan a preguntar, quiere decir que algo está ya teniendo una recordación que está permeando, y entonces empieza pues una dinámica, pues. Y justo, o sea, es lo que hemos escuchado, visto en redes, ¿no? Cuando se postea, y pues obviamente como parte de la comunidad hemos impulsado esto y esperamos la verdad que sea replicado, ¿no? En otros estados, sumamente necesario, y se leen esos comentarios, ¿no? De por qué, o sea, ¿por qué hay un programa específico para personas LGBT? Bueno, yo lo celebro por esto que te digo, porque por un lado quiere decir que vamos ganando espacio en la opinión pública y eso puede generar dinámicas y reflexiones. En el mejor de los sentidos, vamos a decir que hay gente que lo pregunta porque auténticamente quiere saberlo. También nos ha tocado gente que hace no una pregunta, sino directamente una crítica. Yo diría esto. Lo primero es, bueno, porque es una acción afirmativa. Las acciones afirmativas también se entienden y creo que sabemos que van en el sentido de poder generar condiciones
un poco más parejas, sobre todo donde ha habido más discriminación, más violencia, donde no ha habido pues un reconocimiento de derechos. Entonces esas violencias pues se van traduciendo en un no ejercicio para muchas personas, ¿no? En una doble obstáculo de poder, por ejemplo, acceder a empleos de calidad o a emprendimientos con ese derecho, a sujetos, personas sujetas de crédito, en fin. Entonces nace como una acción afirmativa, por un lado. Eso implica también visibilizar por un lado, una necesidad, pero visibilizar también que estamos en una sociedad diversa y que en esa sociedad diversa todo mundo tenemos derechos. Por eso podríamos hacer otros programas no dirigidos donde igual hubiera parte de la comunidad. Pero la importancia de hacer un programa con todas sus letras y decirlo así es que precisamente esa visibilidad también nos ayuda a combatir la violencia y la discriminación. Porque en la medida que también vamos hablándolo, también se van ganando espacios y también se van haciendo este tipo de reflexiones en la sociedad. Por eso reitero, habrá quien sí tiene una duda de manera, vamos a decir, auténtica. Y habrá quien de entrada dice, es que yo considero que no, por esto. Bueno, pues vamos reflexionándolo y vamos discutiéndolo. Las acciones afirmativas son acciones de justicia social y nos permiten avanzar también en ser sociedades mucho más inclusivas, por ejemplo. Sí, totalmente. Creo que es esta deuda histórica, ¿no? Que mencionas de estas discriminaciones. Estamos, desgraciadamente, y seguimos. Hace poquito entré a buscar otra vez para ver si acaso habíamos mejorado en la estadística de asesinatos por homofobia y transfobia, ¿no? Entonces seguimos siendo el segundo lugar a nivel mundial con más asesinatos por homofobia y transfobia. Entonces, justo después de Brasil, ¿no? Entonces, y creo que al final de cuentas termina siendo una cuestión de poblacional, ¿no? Entonces, mientras nos sigan matando por ser quienes somos, sigue siendo una brecha de desigualdad que hay como gobierno, con visión de derechos humanos, hay que ir acortando. Entonces, ya estamos a punto de irnos al corte. Vamos a platicar ya un poquito más, precisamente como estas desigualdades, pero ya platicar un poquito más acerca de las mujeres en la política, qué es lo que hemos visto en tu trabajo. Pero bueno, para quienes quieren conocer más acerca de Yo Genero Inclusión, ahí está toda la información en la página de Cedesón y también en las páginas de Sociedad Activa, porque hemos tenido la oportunidad de platicar y de conocer a estas empresarias y emprendedores LGBT. Bueno, ya estamos de vuelta platicando con Wendy Briceño, secretaria de Desarrollo Social, acerca del programa Yo Genero Inclusión, que ha sido un punta de lanza, ¿no? Realmente a nivel nacional acerca de este enfoque del desarrollo económico, porque realmente hay estudios, ¿no? que nos demuestran que la población LGBT vive en precariedad precisamente por todas estas violencias y discriminaciones que hemos vivido, como lo hemos platicado en muchos contextos, ¿no? Cuando hay gente que pues únicamente se tiene que preocupar por estudiar, ¿no? Por terminar la universidad, por lo que quieras, las poblaciones LGBT tenemos que estar lidiando con violencias y discriminaciones, y sobre todo las poblaciones trans, ¿no? O sea, hay casos de compañeras y compañeros y compañeres, ¿no? Que sufren de estas violencias por el uso de los baños, que sufren violencia por el uso de los nombres, por la rectificación de género. Sí. Entonces están preocupadas y preocupados por sobrevivir, mientras todos los demás están ya a lo mejor haciendo proyectos, estudiando, avanzando, consiguiendo trabajo, mientras que nosotros pues estamos en esta lucha por existir, por sobrevivir. Entonces, esa es la brecha, ¿no? De desigualdad que existe y que estamos impulsando, ¿no? Desde la sociedad civil y tu parte desde el gobierno a cortar esta brecha. ¿Cómo han visto este impacto del programa en la población LGBT? Positivo, pero además quisiera decirte, ¿por qué es una ruta correcta el impulsar programas como Yo Genero Inclusión? Bueno, el propio INEGI pues saca una encuesta dirigida que coloca también a México de manera importante. Yo creo que tú ya lo has comentado, Erika, de manera importante como un país pionero para tener un instrumento claro. La ENDISEC, ¿no? La ENDISEC es la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual. Y la ENDISEC sí nos revela algunos temas importantes. Por ejemplo, ¿cuántos somos poblaciones LGBT ya en lo global? A ver, gente
asumida, ¿no? Porque pues hay otra parte que seguramente no, o que no lo dice por temor a una violencia. Pues estamos hablando de 5 millones a nivel nacional de personas asumidas como parte de poblaciones LGBTQ+. Y con el sesgo que atravesó esa encuesta, que fue únicamente digital, ¿no? Por ejemplo, que fue virtual. La gente que tuvo acceso, la gente que tuvo el tiempo y que la alcanzó a contestar, ¿no? Y en realidad, de todas maneras, nos sorprendió ese número, porque como dices tú, o sea, es gente que se asume que tuvo acceso al internet y que además, de 16 años para arriba, ¿no? Sí, entonces, exacto, 5.1% de la población, pero aquí es a propósito de lo que estamos platicando del yo género, aquí vamos a decir, aquí en Bona, el 30% de la población entrevistada manifestó haber sufrido algún tipo de discriminación laboral. El 30% es bastante alto, posiblemente otro porcentaje tampoco lo declaró como tal. Puede ser variable sus experiencias laborales, pero así asumida, dijeron, 30% dijeron que han sufrido algún tipo de discriminación laboral, y hablando específicamente de la necesidad de políticas públicas y legislaciones que profundizasen la interseccionalidad. Eso es importante decirlo. ¿Qué se puede mejorar? Parte de lo que también señalaba esta encuesta, pues precisamente la situación laboral, parte de las relaciones familiares, también el sentimiento de que muchas ocasiones de no tener una total satisfacción con el desarrollo en la vida. ¿Por qué? Porque te afectan estas discriminaciones, porque te afectan estas violencias. En todo eso, si lo comparamos, porque el comparativo era con lo que le denominan esta orientación, vamos a decir, sexual más normativa, ¿no? Así es como lo estaban haciendo ese comparativo con esta encuesta tan importante. Entonces, sí nos deja reflexiones, sí hay instrumentos ya cuantitativos que te permiten, con esa visibilidad ya te permiten la toma de decisiones. Entonces, si tú observas que hay una discriminación laboral, sobre todo en la medida que hay una mayor visibilidad y una mayor aceptación personal, pero hay una discriminación laboral precisamente por ser visible, entonces tú dices, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Pues los gobiernos tienen que actuar en consecuencia y tienen que generar programas, tienen que generar políticas públicas que tengan esta visión interseccional. Entonces, ¿cómo lo hemos visto? El Yo Genero Inclusión lo hemos visto muy favorable. Nuestra propuesta para el presupuesto 2024 es que continúe, por supuesto, fortaleciéndolo a nivel presupuestal, y vemos, porque a mí me ha tocado constatarlo de primera mano, que vemos que hay una buena aceptación de las poblaciones LGBTQ+. Vemos que hay una buena aceptación y que las capacitaciones también, Erika, son favorables. O sea, las capacitaciones, los trabajos que estamos haciendo precisamente con diversas organizaciones son muy favorables, y que eso también nos ayuda a ubicarnos desde Sonora en un contexto más nacional, pues de que no estamos solas, solos, soles, no estamos, pues estamos trabajando en un contexto nacional y ponemos nuestro grano de arena de decir, mira, estos son instrumentos, planes y programas que son útiles para avanzar en materia de derechos humanos. Y que justo, además de toda la parte cuantitativa que acabas de compartir, de todas estas estadísticas, lo que al final de cuentas en un sistema capitalista significa, ¿no? El apoyo económico o el desarrollo económico, algo que a mí me gustó mucho de ver con los emprendedores y las empresarias, es esa satisfacción que poco podemos darnos, ¿no? Que ahorita creo que es el momento histórico donde está sucediendo el hecho de nosotros también podemos. Así es. Porque toda una historia se nos fue negado el poder poner tu propio negocio, se nos fue negado el poder ser tu propio jefe, jefa, se nos fue negado esa oportunidad, ¿sabes? De poder acceder a lo que una estabilidad económica te brinda. Entonces, eso es lo que también no es nada más, ¿sabes? Como hay un apoyo económico de la cantidad que sea, sino todo ese significado que es una red de apoyo, ¿no? Que viene desde el gobierno. A mí me impresionó mucho ese sentirse escuchados, o sea, sentir que realmente hay una institución ya, un gobierno como se platicaba ahí mismo como en pasillo, o sea, casi
80, 70 años tuvieron que pasar, ¿no? Para que esto sucediera, ¿no? Hablando de gobiernos, o sea, ¿cuántas generaciones no tuvieron acceso a esto? Pero hoy llegas, haces esa diferencia, marcas, ¿no? Un antes y un después. ¿Y tú cómo ves cuál es el futuro de Yo Genero Inclusión? Bueno, la consolidación del programa, por supuesto, el programa puede seguir creciendo no solamente a nivel presupuestal, el programa puede irse, vamos a decir, transversalizando, o sea, atravesando otros temas, pues, ¿no? Puede, así como estamos en potenciar la parte del desarrollo económico, como bien dices, el programa puede atravesar, digamos, otros temas, incluso a nivel intersecretarial. Creo que puede convertirse en algo más que el programa de desarrollo económico, que ya de por sí es muy importante, puede convertirse en el Yo Genero Inclusión como una reflexión mucho más amplia, con la visibilidad en todas las dependencias. Porque reitero, Erika, no es, a ver, una dependencia te puede decir, y un gobierno te puede decir, yo no excluyo a nadie, pero no quiere hacer distingos, no quiere hablar no quiere hablar desde la interseccionalidad, no quiere reconocer, pues, que somos gente diversa y que en ese sentido también hay necesidades diversas. Entonces siguen quedando invisibles las poblaciones. Necesitamos avanzar de manera transversal, pero sí con una visibilidad. La visibilidad nos va ayudando a romper, por un lado, bueno, rompes el miedo, pero reitero, pues también vas rompiendo las violencias. Y una de las violencias que tenemos que romper en los gobiernos son las violencias institucionalizadas, de que la gente se acerca, y luego entonces lo que ya decías tú, ¿no? Que a ver cómo me vas, que tus documentos, que no hay una coincidencia, que no sé qué. Entonces, todo eso es también ir cambiando un chip en el servicio público. Totalmente. Y bueno, vamos a escuchar precisamente esto, los vamos a dejar con 2 testimonios de compañeros que recibieron este apoyo, bueno, impulso económico para sus negocios. Y bueno, volvemos después de escucharles. Muy bien, si nos dicen cuál es su nombre y de dónde son. Mi nombre es Karina Hernández, soy de aquí de Navojoa. Yo soy Dulce La Torre, también de aquí de Navojoa. ¿Y cuál es el emprendimiento con el que ganaron el apoyo de Yo Genero Inclusión? Repostería es. ¿Cómo se llama? Dulce Amor. ¿Y qué tipo de repostería hacen? Pues ahorita estamos haciendo pan dulce y pues pretendemos meter lo que es pastelería. ¿Y cómo se sienten de haber recibido este apoyo? Felices, estamos muy felices, la verdad. ¿Y qué les pareció la capacitación que acaban de recibir de finanzas? Perfecta, la verdad sí emotiva mucho. Sí teníamos algo más o menos, pero ya es más detallado, ya tenemos una idea. Sí nos ayuda, claro que sí. Nos hace sentir más libres. ¿Y a usted qué le pareció? Pues la verdad a mí me pareció muy bien. De hecho, tenía un poco de miedo. Pero haz de cuenta que ahorita ya con la conferencia me sentí como más segura, más relajada. Dije, pues adelante, se puede. Sí. De aquí para allá, de aquí en adelante ya todo será diferente. Y pues eso de incrementar más cosas, pues igual. Ella es la repostera, yo soy cocinera y pretendo también, porque tenemos un horno más que nada, y pues digo, igual ahí yo también empiezo a hacer lo que es la cocina, para ahorrar las fechas navideñas sobre todo, porque pues a mucha gente manda hacer que el pollo, que el pavo, todo eso pues yo lo sé hacer y pues es donde vamos a hacer el equipo. Excelente, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Muy bien, ¿me das tu nombre? Hola, soy Jessica Parra, soy de aquí de Navojoa. Fui beneficiaria por segunda ocasión del programa Yo Genero Inclusión, el cual agradezco mucho. Mi apoyo es para una cocina económica, la cual ya se encuentra funcionando, pero ya con este segundo apoyo, pues ya voy a poder hacer una digna inauguración. ¿Y qué te pareció el taller que acabas de recibir de finanzas? Pues muy padre, la verdad es de mucho aprendizaje y pues el convivio entre la comunidad es lo máximo. ¿Y qué te parece este tipo de apoyos que existen? Pues más que nada es una puerta que nos abren aquí para la comunidad, para emprender un negocio, y pues son cosas que nunca habíamos visto, apoyos que nunca habíamos recibido por parte del gobierno, lo cual se les agradece mucho. Esta oportunidad que se nos da de hacernos crecer como personas y como comunidad. ¿Y qué es lo que más te gustó del taller?
todo estuvo muy bonito el ambiente, lo que escuchamos nos hace crecer más como personas y pues ojalá que vengan más programas como estos y las personas que no se han inscrito por pena, las invito a que participen, a que nos busquen y nos pidan información para que sean las próximas siguientes beneficiarias. Gracias. Sociedad Activa. Y bueno, pues ya escuchó ahí de viva voz de estas compañeras y compañeros que compartieron, ¿no? Su alegría. Es una fiesta, además, ¿no? Las entregas, y es muy bonito eso de vernos y encontrarnos y tener estos espacios que justo se crean estas redes, ¿no? De empresarias LGBT, y que, como lo habíamos platicado, hacia el rumbo, hacia una nueva economía, ¿no? Así poder generar estos negocios entre sí, y bueno, es muy interesante lo que se va a empezar a detonar con esto. Pero precisamente lo que hablabas ahorita de que al ser vanguardia, al ser un programa innovador, esto también te permitió a ti representar a México, ¿no? Ahora en el encuentro de líderes políticos latinoamericanos, ¿no? Que hubo en la Ciudad de México. Exacto. Ahora en julio fue. Sí, julio. No, fue julio. En julio, y hablaste precisamente de este programa. ¿Cómo ha sido para ti, ¿no? Como mujer, ¿no? Como mujer diversa en la política, entrar a este mundo, principalmente hombres cisgénero heteronormado? Bueno, la participación en la política de las mujeres en lo general no ha sido sencilla, ¿no? La política se ha pensado siempre como un espacio, históricamente, pues voy a cambiar la palabra siempre por históricamente. Se pensó históricamente como un espacio muy masculino, un espacio para hombres, ¿no? Discursar, hablar, participar era visto como para los hombres. Cuando las mujeres empiezan a tomar la palabra, lo que decían es, mira, ella habla, discursa como un hombre, ¿no? No decían, mira qué interesante una mujer, sino ella lo hace como un hombre. Claro. Entonces ya de por sí la historia no es sencilla. Ahora hacerlo, como tú bien lo dices, por ejemplo, con otro tipo de identidades o conciencias, por ejemplo, ser lesbiana, ser feminista, conlleva, por supuesto, otros retos. Defender una agenda de derechos humanos de las mujeres conlleva otros retos. No ha sido sencillo porque no ha estado exento mi paso o mi caminar de violencias diversas, no, o sea, ha tenido bueno, sí han querido aplicarme costos, sobre todo por ser una mujer, pienso yo, que no es parte de un canon, ¿no? De estas, de la heteronorma, eso también, pues, ¿no? Yo creo que ninguna mujer debe tener un costo. Sin embargo, yo asumo y defiendo las posiciones con convicción, las que yo promuevo, porque es una causa, no es un tema pasajero, no son modas, no son asuntos que pasen en un momento y ya, sino que son causas de vida, ¿no? Yo las defiendo hace más de 20 años, incluso el salir a caminar cuando estaban por aquellos tiempos era Diversidad, y era lo que de donde se salía a marchar con el movimiento LGBT aquí en Hermosillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí ha sido como es el caminar. Pero a la par de que cuando yo hablo de eso, ya hago la reflexión de que sí ha sido un camino que ha tenido sus dificultades. También ha sido un camino de muchas satisfacciones. Ha sido un camino de muchas satisfacciones. Y si tú me preguntas, pues la verdad es que yo repetiría, así como lo he hecho, mi opción por la vida pública, por la vida política, e invitaría y seguiría invitando a más mujeres, pero además que se atrevan a traer esas causas, esas discusiones, esos debates, como por ejemplo el del derecho a decidir, que luego otros han querido satanizar tanto. Eso fue parte, digamos, de las violencias que a mí me quisieron aplicar, o de una especie de censura de voto hacia mi participación, particularmente en la reelección como diputada federal. ¿Por qué? Bueno, pues por defender la causa, particularmente del aborto o del derecho a decidir de las mujeres mexicanas. Entonces, creo que tienen que llegar más mujeres, creo que hay muchos pensamientos diversos que hay que poner sobre la mesa. Creo que las jóvenes tienen también muchas defensas de causas
y creo que es urgente que las pongamos sobre la mesa. Creo que hay muchas cosas que podemos mejorar en lo público, y ahí atraviesa también todo el tema del medio ambiente, y ahí atraviesa formas diferentes una economía con una visión más social. Me parece que es necesaria. Urgente, y como diría precisamente Nancy Fraser con este último libro que sacó, dice el capitalismo caníbal, ¿no? Porque además señala, bueno, es que es un capitalismo tan voraz que pues se está comiendo a sí mismo, pues, ¿no? O sea, todo lo que va tocando desde esa perspectiva tan voraz lo va socavando. Creo que hay maneras diferentes de hacer las cosas, y creo que las mujeres, cuando hemos vivido diversas discriminaciones, cuando ha sido un camino cuesta arriba, cuando traemos eso a los diálogos, a las discusiones, puede ayudar mucho. No quito la experiencia de los hombres en absoluto, pero sí es como cuando preguntan ¿y dónde están las políticas públicas para los hombres? Siempre han estado ahí, y la política siempre ha sido un espacio de hombres centralmente. Ahora estamos llegando las mujeres, y no le quitamos nada a nadie, solamente es el ejercicio de lo que nos toca. Somos la mitad del mundo, y es nuestro derecho estar representadas de la misma forma y en ese mismo porcentaje. Y justo lo ahorita que hablabas de cómo estamos transformando la política, ¿no? Como mujeres, y Ana Francis lo ponía bien clarito en la última participación que tuvo acá en Hermosillo, que dice cómo al final de cuentas desde el patriarcado está basado como en el poder, pero digamos ya si lo hacemos desde una opción y una visión feminista, lo hacemos más desde la intimidad, ¿no? Desde el entendimiento, ¿sabes? Como esta intimidad real de lo que está sucediendo, ¿no? De no buscar el poder por el poder, de no someter, de estas opresiones donde siempre se trata de oprimir, ¿no? De llegar al poder. Incluso se oprime a otros hombres, y eso es también una reflexión que los hombres tienen que hacer, porque no es solo oprime a las mujeres, pero también oprime a otras formas de ser hombres, por ejemplo. Exacto. Y creo que al final de cuentas la política ha ido transformándose, pero ahorita me llamó la atención que dijiste lo volvería a elegir. Pero ¿por qué sí lo volverías a elegir tu camino en la política? Porque creo que es una vocación, y porque no creo que nadie, por temas de lesbofobia, de misoginia, de machismo, pueda tener derecho a querer quitarnos nuestro derecho a participar. Es así de sencillo. Y si tienes la vocación de estar en lo público, puede ser en la política, puede ser en el activismo, puede ser en el arte, en la cultura, en lo que te dé la gana, puede ser en el ámbito judicial, puede ser en lo que te dé la gana, pues tienes derecho a hacerlo. Y me parece que eso es muy importante reivindicarlo todos los días, incluso cuando haya voces que señalen que no, porque lo que tiene que estar ahí permeando es una mentalidad más tradicional o una mentalidad. Yo creo que aquí el tema con la democracia también es la pluralidad, ¿no? El respeto hacia otras visiones también implica respeto hacia visiones que puedan no asumirse desde esa perspectiva que otros dicen es que rompe con lo tradicional o rompe con pues son perspectivas muy amplias, igual que cuando hablamos no de familias sino de familias en plural, así hablamos de mujeres participando de manera amplia en política, y es bueno también otras maneras de representar lo masculino en la política. Me parece que algunos hombres se han atrevido a irlo haciendo, y creo que eso también va rompiendo modelos, ¿no? O sea, como de decir, este ha sido el modelo siempre y hay que seguirlo así. Sí, pero resulta que también estamos en un punto en el que la propia tierra, el propio mundo, ya nos está pasando costos por haberlo hecho de esta manera. ¿Qué significa? Que tenemos que hacerlo de otras muchas maneras, más amables, más amigables, más empáticas, más solidarias. Eso es lo que nos está diciendo el punto en el que estamos llegando. Y bueno, hablas de que sin duda pues la política no es la excepción de las violencias que podemos vivir las mujeres, ¿no? En tu caso obviamente hay hasta una demanda que hubo durante tu campaña, ¿no? Una denuncia precisamente por esta violencia política, ¿no? Que hubo hacia ti. ¿Y cómo sobrellevas eso?
O sea, porque estamos hablando aquí, bueno, ok, ¿no? Sí, qué inspiradora. Yo quiero ser como Wendy, quiero llegar a hacer estos cambios, pero, ¿no? O sea, ¿y qué pasa cuando llega esa turbulencia, esa violencia, esos ataques? Porque son, o sea, nosotras que los vimos de fuera, ¿sabes? Es como, no dejas, o sea, evidentemente es una violencia. ¿Cómo hay que atravesarlos? ¿No? ¿Cómo hay que sobreponerse a eso? Bueno, yo creo que ahí confluyen varios asuntos. Uno es el convencimiento, ¿no? El convencimiento de estar, el convencimiento de que al final lo que haces en política a lo mejor le molesta a algunos, pero le sirve a muchos más y a muchas más, ¿no? O sea, le puede molestar a un grupo porque siempre va a haber grupos a los que les pueda molestar y no está mal que les moleste, sobre todo si estás rompiéndoles esquemas, no está mal que moleste. Yo creo que hay grupos a veces de poder que pueden o que han detentado el poder de diferentes maneras o que se asumen como los que tendrían que estar detentando el poder y que su propuesta es la única válida. Yo creo que pues necesariamente les vas a romper un esquema, sobre todo cuando no partes desde ahí en tu ejercicio público, ¿no? Entonces, pues yo lo asumo de esa manera. Entonces, por un lado es el convencimiento. Por eso te decía de que pues eso para mí no es, ninguna mujer tiene por qué plantearse el retirarse por ello. Sin embargo, yo sé que varias se han querido retirar o han querido bajarle a su participación política y es sumamente injusto. Otras mujeres en el Estado, otras mujeres en el país lo han vivido de esa manera. ¿Qué creo que ayuda mucho? El saber que no estás sola. Te acompañan amistades, te acompañan familia, te acompaña gente que en la opinión pública también te apoya, que cree en tu manera de hacer las cosas, que cree que hay un ejercicio también mucho más honesto y transparente y real, también un ejercicio real, Erika, porque hemos aprendido de la política como una parafernalia y como simulación. Como una cosa simulada, acartonada, terrible. Y no, pues, o sea, creo que parte de lo que podemos aportar las mujeres desde otras identidades, desde otras disidencias, desde otras perspectivas, creo que podemos aportar miradas que vayan rompiendo esa simulación y ese acartonamiento. Entonces, también decirles, pues, o sea, poder ser una mujer lesbiana en política, pues no me convierte en una, o sea, sí con mi conciencia particular y mi feminismo, pero en esencia, porque luego es como querer venderle a la gente la idea de, ay, no, son diferentes los homosexuales, las lesbianas, ay, no, qué miedo. A mí me parece que tú te vas y te presentas con la gente en lo general y la gente lo que aprecia realmente es que seas honesta, es que estés haciendo tu trabajo, es que sirvas y hables con total claridad y que no vayas y, por ejemplo, te aproveches de la circunstancia de la gente, sino que al revés vayas y le digas, estoy aquí, soy parte, por ejemplo, de un gobierno y vengo aquí con la claridad de que ustedes tienen todo el derecho por principio de exigir, porque yo soy una servidora pública y esa exigencia es lo primero que yo tengo que escuchar. Tenemos que ir a corte, pero bueno, vamos al último bloque, ya que rápido, para platicar más acerca de las mujeres en la política con Wendy Briceño. Y bueno, seguimos aquí hablando de las violencias que ejercen. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Me quedé muy inspirada, pero a la vez es bonito saber que ya está sucediendo, ¿no? Lo que hace 60 años apenas fue un inicio del sueño de la participación de la mujer en la política y ahora ya estamos, ¿no?, en esas posiciones de poder, pero ¿qué falta? ¿No? ¿Cómo ves tú desde el camino que realmente ya estás ahí, que estás viendo, ¿no?, como en la realidad, ¿no?, de la mujer en la política? ¿Qué falta para las mujeres en...? Bueno, primero, sí, exacto, diría, son 70 años de que somos ciudadanas. Es una ciudadanía muy joven, la de las mujeres mexicanas. 70 años. Ustedes calculen, por ejemplo, mi madre tiene 74, quiere decir que cuando ella nació, todavía las mujeres en México no votaban. Eso es una reflexión importante. Es una ciudadanía muy joven. Injusto. Pero ese es el dato específico, pues, ¿no? Y en esos 70 años creo que hemos conquistado, y previo, pues todas las que lograron conquistar ese momento del ejercicio del voto,
y también del ejercicio de ser votadas, de ser representantes, pues me parece que se han logrado cosas muy, muy importantes. Pues todo este andamiaje legal con las que contamos, hay mucha legislación, hay muchas leyes importantes, la Constitución se ha modificado con esa claridad de la igualdad entre mujeres y hombres, y sí es muy importante que lo diga en esos términos, porque hay mujeres que en su momento fueron sacadas de su participación de una contienda porque decía solamente para ciudadanos. Entonces es curioso porque cuando conviene se discute el lenguaje y dicen, ay, ¿para qué especifican tanto? Pero cuando a otros les conviene otra cosa, dicen, ay, no más dice ciudadanos. Así se la aplicaron, por ejemplo, a Hermila Galindo, ¿no? Entonces, porque por eso no tenía derecho a participar. Entonces, ¿qué falta? Falta mucho también, sigue faltando, hay retos importantes, seguir hablando de esto, seguir haciendo visible nuestra participación. Decía una compañera legisladora federal, Mujeres al Poder con Poder, y me parece que sí es importante, es una reflexión para hacerse. Si llegamos al poder, ejerzamos el poder, hagamos que se sienta nuestra presencia, que la sientan donde estemos y que la sientan los partidos, la sientan los gobiernos, porque eso va a ir transformando también a la sociedad y en todos los ámbitos donde estemos, que se sienta nuestra presencia. Y cuando digo que se siente esa diferencia de que no aceptamos que se esté violentando a las mujeres, no aceptamos esos chistes y esos comentarios misóginos, queremos realmente ir superando esa brecha salarial que es real y que existe, que lo han dicho la premio Nobel de Economía, que lo está diciendo Claudia Goldin, y así, es decir, que se sienta en ese sentido, y que también estamos aquí y que hemos estado aquí construyendo país. O sea, aunque nos han querido tener en el margen, hemos estado construyendo país y queremos seguir construyendo país, pero queremos seguir construyendo país con esto que yo comentaba, con unas visiones distintas, y esto nos va a llevar también, me parece a mí, a sociedades mucho más pacíficas, es lo que diría. Y en tu caso, ¿cómo fue esa transición o decisión del activismo a la política, ¿no? Porque como dices, tus primeros marchas, tus primeros andar en el territorio, pues fue precisamente en los activismos, ¿no? Tanto feministas, activismos LGBT, activismo ABC. O sea, ¿cómo fue el transicionar a la política partidista? Pues sí, pasaron años, no porque no quisiera participar en política partidista, sino que en realidad sí esperé como el momento que consideré que era el adecuado. Digo, pasaron años porque empecé a participar en política como 35, 36 años, política formal, pues ya no estaba, vamos a decir, tan chava, pero no tan chavita. Jovencita, pero bueno, ya no tan jovencita, Erika. Más bien ya con mucha claridad de hacia dónde quería ir mi ruta, y busqué, pues, empecé a participar en Morena porque me pareció que me identificaba, no solamente con Andrés Manuel López Obrador, porque sí me he identificado con su agenda y con su lucha social, sino también, digamos, con los documentos básicos del partido. Me parecía que ahí podía haber muy buenos espacios para el diálogo, para la pluralidad, para los derechos humanos, y me pareció que eso era lo más congruente que el resto de partidos, ¿no? Entonces, por eso es que también participé y fui candidata en la primera elección que a Morena le tocó sortear, que fue la de 2014-2015 a diputada local, que era cuando en realidad lo que peleábamos era el registro del partido. Entonces, así fue como empecé. Decidí participar en política con lo que conlleva y con el hecho de que casi siempre va a haber escepticismo. Es decir, la gente te va a escuchar hablar y vas a decir, no, bueno, pues sí, pero hablas porque eres una política más que quiere el ejercicio del poder, ¿no? Y sí, se entiende el escepticismo. Yo creo que la única forma en la que la gente te va a ir creyendo, pues, es con los hechos, ¿no? Con las posiciones fuertes que puedas dar, con la búsqueda de ser congruente. Y digo la búsqueda porque me parece que se construye todos los días. Con los hechos. Es la forma en la que la gente te va a ir, digamos, creyendo, porque también ha caído tanto en el descrédito el ejercicio de la política, que de pronto no es como lo mejor decir, ay, soy diputada, o estoy en política, o soy, no, la gente no, luego lo piensa más bien en que lo que buscas es como el puesto, ¿no? A mí me parece que la diferencia la hace la causa o las causas, si te acompañan, más que solo decir, pues quiero llegar, pues sí, está bien, voy a representar un número más, y es mi derecho como mujer, como es el derecho de todas, ¿no? Pero
y ya hemos tenido ejemplos de mujeres que pues a lo mejor no hicieron ninguna diferencia. Exacto. Uh-huh. Pero a mí me parece que la diferencia la hacen las causas, la hacen las agendas, la hacen pues las propuestas y que la gente se fije en las trayectorias. Eso también. Totalmente. Y bueno, hablando de trayectorias, hablando de todo esto, justo pues ya vamos a ir cerrando, porque a mí me gusta mucho y este programa, aunque no está dirigido por en sí para infancias, porque no es quien nos escucha, pero están las mamás y los papás de infancias. Para ti, desde la óptica de lo que tú has hecho, ¿cómo sería poder impulsar estas infancias, ¿no? a esta participación política? O sea, porque creo que desde ahí tenemos que comenzar a hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo sí se abren estos caminos para que las niñas tengan este sueño o este anhelo de tomar decisiones que marquen el rumbo de un país, de su comunidad? Bueno, yo creo que todos los espacios de socialización son buenos para esto que planteas. La escuela es un espacio importante. La sociedad en lo general, el espacio público, cuando digo espacio público es aquello que vemos en el parque, en la plaza, en las calles, y las familias, necesariamente las familias con quienes se convive más, y los amiguitos, amiguitas. Es decir, creo que hay muchos espacios de socialización que son relevantes en este diálogo, porque es difícil cuando me ha tocado llegar a espacios de donde hay, por ejemplo, niñas, niños y cuando les preguntas, porque es casi la clásica pregunta que a veces nos hacen, ¿qué quieres ser? ¿No? Ahí te das cuenta también de qué es lo que más ven. No voy a decir ahorita qué respuestas he obtenido, pero sí te das cuenta y dices, creo que hace falta una amplitud de mayores realmente modelos a los que se pueda aspirar, ¿no? Quiero ser científica, quiero ser, bueno, no sé si quiero ser política, pero a lo mejor alguien sí te dice quiero ser presidenta de México, quiero ser no sé qué, eso, y los niños también, es decir, me parece que para niñas y para niños. Entonces creo que sí es una reflexión importante la que haces. Creo que es algo que se tiene que construir desde muchos espacios, insisto, todos donde se socializa, los medios, a propósito de lo que la misma pregunta que tú haces y quienes nos escuchen, pues también son ese espacio de socialización, y entender que sí es bueno observar que podemos tener los sueños que nos dé la gana, ¿no? Y aspirar a llegar a ellos. Y lo que la sociedad y los gobiernos tienen que hacer es impulsar más, ¿no? Tenemos la responsabilidad de impulsar para que esos sueños se cumplan. Y justo eso, ¿no? Creo que la verdad el hecho de que estés, ¿no? Ejerciendo ya esa profesión, ejerciendo esa figura de liderazgo, ¿no? Como mujer, hace que las niñas puedan soñarlo y accederlo, ¿no? O sea, realmente ya estar ahí hace que las infancias sepan que es un lugar a donde pueden llegar, ¿no? Pero desgraciadamente seguimos siendo muy poquitas todavía. Y ante eso, ya como última pregunta del programa, hay una gran posibilidad, digo porque Samuel García se va a lanzar también, pero hay una amplia posibilidad de que una mujer sí o sí sea presidenta de México. ¿Tú cómo auguras ese México 2024? Bueno, yo creo que va a ser muy importante porque precisamente llegar a la máxima, al máximo espacio de representación, la presidencia de la República, creo que sí es muy importante la llegada de una mujer. Creo que va a romper pues algunas de estas mentalidades que han ido en sentido contrario, algunas de estas ideas que han ido en sentido contrario. Entonces es como decir, la mujer claro que puede gobernar, las mujeres claro que pueden gobernar, claro que, es decir, si todavía hay como estas mentalidades que más bien lo ven como hacia atrás. Entonces creo que va a ser muy importante. Se va a sentar un momento histórico importante y creo, y aquí sí quizá sería por decir mi visión de las mujeres en contienda y de quién es la que muy posiblemente pueda llegar, es muy interesante porque también tiene una agenda medioambiental importante, porque también tiene una agenda científica importante. Entonces es llegar, como te comento, es romper, ¿no? Romper con
una historia solamente de hombres gobernando, es marcar ese hito, pero aparte llegar con una agenda y con una causa que creo que se ha avanzado con el actual gobierno, pero que me parece que podemos seguir avanzando con todas estas agendas que también México requiere y que atraviesan esto que decimos, la agenda medioambiental, la agenda de profundización de la investigación científica, la agenda de la inversión en ese sentido. Es decir, creo que se va a marcar un siguiente momento para nuestro país muy positivo, y creo que eso también va a inspirar a más mujeres a participar en el ámbito público, hablando de lo político, ¿no? Y es sin duda una consecuencia del trabajo feminista, ¿no? Definitivamente, de las feministas que nos han antecedido. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ni voy a poder despedirme, pero bueno, gracias por acompañarnos, por compartirnos, por estar ahí, ¿no? Y realmente llegar y abrir camino para las que vienen detrás. Y bueno, pues invitarles a que sigan el trabajo de la secretaria Wendy Briceño a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que sigan nuestras redes de Sociedad Activa y que inviten a todas esas niñas, niños, niñas a soñar en grande y a participar en política si realmente es su sueño de ser transformaciones en la vida pública. Pues ya hay que entrarle a la política, ¿va? Gracias, nos vemos en 15 días.